Saludos y bienvenidos a Prisma 360 Psicología. Con sus personas, estoy por mi lado con mi mejor amigo Juan Daniel Ruilova y su persona Gabriel Sánchez. El día de hoy tenemos una invitada muy querida y muy especial para nosotros. Ella es la psicóloga y magíster Erika Ramón. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, Juan Daniel, ¿verdad? Sí, justamente vamos a hablar un poco de esto que es muy importante actualmente y que estamos perdiendo, que es un poco esto de la terapia familiar. La familia siempre ha sido como esta base y estructura esencial de cada una de las sociedades, pero quisiéramos dar la palabra para que explique un poquito qué es esta terapia familiar. Y como quien te presentas, nuestra querida invitada. Que he invitado. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Eric. Es un gusto estar contigo, Gabriel, y contigo, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, la terapia familiar es muy importante porque básicamente estudia la interacción familiar como un sistema. Si bien es cierto, el individuo es una persona que tiene y toma sus propias decisiones, que tiene sus propias conductas, pero estas pueden estar conectadas de manera sistémica, es decir, con su sistema familiar. ¿Cómo funciona esta terapia familiar? Primeramente de forma sistémica, es decir, si uno de los participantes de la familia tiene alguna dificultad o sucede algo en específico, como un duelo, como un cambio súper fuerte, puede afectar al resto de integrantes de esta familia. Entiendo, Eri. Entonces, lo que tú nos dices es que este sistema debe ser entendido con esta analogía, tal vez de un reloj mecánico. Cada una de estas partecitas de esos engranajes nos permite mover a los otros. Y el debido funcionamiento de cada uno de ellos nos permite que efectivamente funcione el reloj como tal. Si uno se daña, todo el sistema se cae. Exacto. Mm, ¿Y cómo vemos este funcionamiento? A través de la interacción. Es muy importante la comunicación. o s- Cuando hablamos de la interacción, o sea, es la forma como yo me relaciono con el otro, lo que ven de fuera tal vez. Sí, Sí. es cómo me comunico con el otro y Ya. cómo acepto esta comunicación también. Porque si bien es cierto, nosotros podemos expresar lo que sentimos, pero si no lo hacemos de la manera adecuada, no está bien. Y hay muchas familias que estamos acostumbrados a relacionarnos de esa manera, con gritos, con palabras soeces, no comunicándonos de una manera asertiva. De igual forma está la escucha activa y pasiva, ¿no? Porque si tú no sabes escuchar a los miembros de tu familia, también puede causar alguna dificultad. Claro que sí. Sí, justamente en esto de la comunicación, Waslawick ya había propuesto que existen niveles de comunicación, tanto el digital como el analógico. Lo que se dice y cómo se dice, básicamente. Y me parece interesante y sería bueno profundizar un poquito más en qué es esto de la forma en que se comunican las familias, porque yo concuerdo mucho en que actualmente tenemos comunicaciones bastante disfuncionales a nivel familiar, pero eso ha habido como siempre, como que alguien estableció una jerarquía específica a nivel familiar y hemos continuado ese proceso, continuado ese proceso, continuado ese proceso y replicado sin ningún tipo de cabeza. O sea, así me crearon a mí, yo creo así a mis hijos. Y eso puede resultar bastante problemático porque tal vez el hecho de crear a los hijos con un régimen específico funciona en una época. Te pongo, por ejemplo, en posguerra o preguerra. Cuando estábamos ya en los procesos de guerra como tal, los papás tenían que ser más fuertes con los hijos para prepararles en un entorno militar que tenían que enfrentar, porque sí o sí iban a ir a la guerra. Así que esa era la función de ese tipo de trato, pero ya no estamos en contexto de guerra. Y ya estamos en un contexto completamente diferente. Así que, ¿cuál sería la función actual de la familia dentro de los sistemas? Sí, pero espera, espera. Se me está quedando algo en el aire. Más bien, me gustaría que me expliquen un poquito mejor cómo es esta función comunicativa. O sea, con algún ejemplo. O sea, entiendo que es la forma en cómo yo trato a las personas a través de esta jerarquía. Pero ¿lo podríamos contextualizar un poco para que todos podamos entender? ¿Qué sería? Sí, por supuesto. Bueno, hablando de la jerarquía justamente, ¿Ya? em, hay temas de lenguaje de amor, por ejemplo. Si Ok. tú les hablas a tus niños con lenguaje de amor, tus niños cuando sean adultos van a expresarse de la misma manera con las personas, es decir, de forma empática. Pero si tus hijos están criados en un contexto donde, por ejemplo, en vez de decirte, eh, un ejemplo, recoge tus cosas, corazón, por favor, cumple con tus reglas, no le piden, por favor, se dice, recoge tus cosas, hazlo en este momento. ¿Me explico? Es dos formas totalmente diferentes de comunicarse. La una es de forma empática, te dice las cosas con respeto, te pide por favor,
Y eso hace que el niño o el joven también, al adulto que tenga al lado, o al profesor, o a las personas que se relacionen con él, lo haga de favor. Ya, y aquí sería importante aclarar que ya me han de estar viendo y ya han de estar diciendo, pero eso implica de que se pierde la jerarquía y la disciplina de los etcétera. Los psicólogos siempre hablan de esto y por eso se está con no, sabe, sí, tranquilo, relájese. Por ejemplo, eh, con un guagua pequeño, entonces puedes decir, a ver, muchacho, ¿qué tenías que hacer? Recoger tu cuarto. Recoger mi cuarto. ¿Recoges tu cuarto? No. ¿Qué tenemos que hacer? Recoger tu cuarto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recoger. Y comenzamos a recoger y comenzamos a trabajar en eso. ¿Hay autoridad que se está manifestando? Sí. ¿Hay un lenguaje que no es grosero, no es violento, no necesita utilizar grito, no necesita utilizar nada? ¿Recurrir a la reflexión de la persona? Sí. Eso va a significar que cuando él crezca, o a través, a mí me pasa mucho cuando antes que él replica este tipo de comunicaciones con sus juguetes, dice, a ver, Otis, tú tenías que cumplir tal cosa. ¿Lo hiciste? No, papi, ya voy a hacer. Y se va a hacer. Y él juega en ese tipo de situaciones, porque él está aprendiendo que la comunicación puede ser respetuosa y asertiva, porque una cosa es tener una comunicación asertiva y otra cosa es gritar a todo el mundo. Por supuesto. Entonces, ahora se me viene a la cabeza cuando nosotros hablamos de, ay, esa familia es sumamente conflictiva, esta familia es sumamente grosera, esta familia es muy amorosa. Y es justamente esto, porque es ese sistema que está funcionando de esa manera, esa réplica que se está trabajando en función de quiénes son las personas que cuidan seguramente. Claro. Cierto. Y sobre todo vale mencionar también los estilos de crianza, ¿no? Nosotros vemos en una familia estilos de crianza autoritaria, vamos a ver siempre que hay un padre o una madre autoritaria, que es la persona que cumple con esta jerarquía de decir las cosas que los niños tienen que hacer. Es decir, tú haces esto y punto. No existe esta comunicación, esta toma de decisiones familiares, y justamente eso es lo que hace la terapia familiar, ¿no? Porque es muy importante entender que los niños también son parte de nuestra familia, los adolescentes también son parte de nuestra familia. Por lo tanto, podemos tomar decisiones en conjunto. Las reglas tienen que existir, los roles tienen que existir, pero puede haber un consenso entre toda la familia para poder llegar a estos acuerdos, y justamente eso es lo que hace la terapia familiar. Yo quiero que quede claro que más que señalar como un culpable, porque cuando hablamos de terapia familiar siempre pensamos en esto, ¿no? De que ¿Quién tiene hay la un culpa? culpable y el papá es la culpable, la mamá es el culpable, el hijo es el culpable. No, para nada. Es entender el sistema y la interacción que hay en este sistema y poder mejorar justamente esta interacción, incluso hablando de estilos de crianza, de roles, de patrones adquiridos también, porque hay que entender en el tema de familia, nuestra familia, si bien es cierto, es nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, pero hay un antes. Y los papás suelen repetir patrones, es decir, cómo fueron ellos criados. Si ellos no van a terapia o no intentan de alguna forma modificar esa conducta, van a ser igual que sus papás. Y eso es justo algo que sería bueno conversar en el segundo bloque, en una parte que podríamos llamarlo rompiendo patrones. Y ahora toca también de que se centren en este tipo de terapias. Entonces los esperamos en el siguiente bloque. Ya. Muy bueno, continuamos con nuestro segundo bloque. Vamos a hablar actualmente de una situación que me parece fantástica, que es el romper patrones. Justamente el día de hoy yo tuve un cierre terapéutico con una estudiante. Trabajamos años, ¿no? Y 2 años nos fuimos trabajando con ella. Y estabas haciendo como una reflexión de cómo nos fue, cómo estábamos y cómo estamos ahora, que hemos mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y justo ella decía algo bastante interesante, porque ella tuvo 2 malas parejas, pero así de malas, 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 así en el sentido de yo soy psicólogo y no voy a opinar, pero ahí no es, porque estaba y ella misma entendió algo y fue algo que ahorita que lo verbalizó justamente esta sesión, que dijo, yo estaba imitando el patrón que tienen en mi familia, un patrón en el cual mi mamá estaba con estaba con una persona que no lo quiere y estaba haciendo exactamente lo mismo, solo que con más pasos. Es eso lo que decía Eria en el bloque anterior,
en el cual se hablaba de estos famosos, cómo te enseñaron, es de ese estilo de crianza, que te enseñaron incluso cómo debes amar, cómo debes sentir, que yo lo replico en estos legados, estas condenadas maldiciones familiares que hay que ir rompiendo, ¿no es cierto? Si es que yo vi que mi padre y mi madre tenían una situación de violencia, yo inconscientemente busco también una persona así. Es que mi mami aguantó tantos años, seguramente estaré yo también en la misma situación de aguantar tantos años para esa Es persona. que así funciona el amor. Sé que desde la sistémica se le llama esto el mito familiar y desde el psicoanálisis el mito del neurótico, que es básicamente lo mismo. Cuéntanos. El mito familiar y el mito del neurótico. Vamos a ir con el mito del neurótico y luego vamos con el mito familiar. El mito del neurótico es básicamente aquello que yo creo y de forma inconsciente replico sobre lo que es ser un sujeto en alguna situación como tal. ¿Qué es ser un hombre? Si yo vi toda mi vida a mi papá, a mis abuelos, que ser un hombre era ser un abogado, y ahí comienzan las familias de abogados. El tatarabuelo fue abogado, el bisabuelo abogado, el abuelo abogado, el papá abogado, y ahora tú tienes que ser abogado, porque somos una familia de abogados. Y es un mito que se va heredando, en donde el ser hombre se representa en el hecho de ser abogado. Y justo nos sale, porque siempre hay esa persona que no cumple como tal los roles de los patrones, porque somos personas, somos individuos, somos seres humanos, que no cumple del todo ese patrón y ese mito. Y ahí es cuando explota el sistema, porque no estás siendo lo que tú tendrías que ser, porque yo ya te construí antes de que nazcas, que eso en psicoanálisis es la preexistencia del ser humano. Cuando ustedes, si nos están viendo papás, cuando ustedes van a tener un hijo, deben recordar que con su hijo ustedes decían, él va a ser inteligente, él le va a gustar esto, él va a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y la estructuramos de una forma, Exacto, no es un sueño, o sea, no es una estructura. es una estructura, lo estructuramos en un sujeto que no existe y que preexiste al ser humano. Pero a veces con cuestiones naturales, por cuestiones físicas, neurológicas, biológicas, ambientales. Estamos en otra época, ya tal vez ya no funca ser abogado, tal vez funca ser programador. Estamos con otro tipo de contextos y es donde se rompe ese mito, pero puede generar tanta desestructura a nivel familiar que puede generar hasta este hecho de decir, tú ya no eres mi hijo, te niego mi apellido, que esa es una cosa que es quitar completamente la alianza del uno y dejarle tirado en el mundo. No sé un poco también esto del mito familiar y de los patrones que se repiten. Sí, bueno, para aportar algo de lo que dijiste, también es una idealización. A los papás idealizan a sus hijos de cierta forma y eso hace que sus hijos no hagan lo que quieren, no escojan lo que quieren ser, pero también se da por observación. No es como algo, los padres no te dicen específicamente como, ¿sabes qué? Quiero que seas así, pero tú puedes observar. Pero hay casos en los que tú solamente desde niño vienes observando ciertos patrones, vienes observando ciertas cosas y tú con esa observación como de niños nosotros absorbemos muchas cosas, ya vamos con esa mentalidad y nos criamos y por lo tanto ya repetimos para atrás. Entiendo. Bueno, yo soy de otro lado. Ustedes saben que yo soy incluso de las estrellas, de los astros y demás. Y a mí me parece fantástico que lo único que tenemos que entender claramente que se mantiene es el cambio. Cuando son estas familias y viene generación tras generación, no cambia nada. La gente no aprende nada porque sale, ya no, ya está dentro de su zona de confort. Y estas personas vienen a generar un desequilibrio tan fuerte, a hacer tanto ruido, que destructura tanto este sistema, que la gente tiene que comenzar a reinventarse. Yo sé que hay muchas situaciones en cual, por ejemplo, papá niega a su hijo porque no es abogado. Ok, pero ¿qué es lo que pasa cuando papá ama realmente a su hija? Y es la pelea interna que tengo yo, que mi hijo quiero que sea abogado igual que yo, pero él tiene otro sueño. Incluso aquí es este aprendizaje de, está bien, tienes que seguir tu camino, tienes que seguir, tengo que soltarte. Entonces también es como bonita también esta idea y súper romántica, espiritual, así súper hippie, de vienen a enseñarte. Yo creo que las personas que son diferentes te vienen a enseñar, así de sencillo. Y estas cosas son importantes para que la familia se vaya reestructurando nuevamente. Porque no, díganme alguna vez si es que alguna familia se ha mantenido monótono. Siempre leen algo. No, es Y justamente, buscamos también, hasta inconscientemente los seres humanos buscamos el conflicto. justamente eso podríamos patearle un poquito por el siguiente bloque, porque podemos hablar de lo que es los momentos vitales de las familias, porque cada familia tiene un momento vital. Sí me han enseñado bien las
Profe, sí le enseñó bien. Ya me contaron que usted le ha puesto 95. Si Gracias, Mónica. Ya. Bueno, entonces nos vemos en el bloque número 3 y les esperamos que estén ahí. Ya. Bienvenidos al bloque número 3. Bueno, vamos a comenzar igual hablando un poquito acerca de esto de los patrones. Entonces, no sé. Bueno, ya- justamente habíamos hablado un poco de esto de los momentos vitales. ¿Qué es esto de los momentos vitales en la familia como tal? Regresemos un poco a esta idea de los patrones. Los patrones tienen que romperse de alguna u otra forma, porque a veces lo que nosotros generamos en los patrones es condenarnos nuestra vida. A mí me encantaba, y sobre todo es algo que es mucho de aquí de Cuenca, que es, por ejemplo, que las familias heredan apodos. ya. Es el borrego mayor, el borrego menor, el borrego chiquito, el borrego no sé qué, y todos los borregos saben pelear. Todos los borregos saben pelear. Así Ya. que si tú te llevas con borrego, vas a saber que vas a poder pelear. Y también vienen con la cuestión de los apellidos, que somos una sociedad muy clasista. Pero Cuencas así, que tenemos muchas situaciones con los apellidos donde se van heredando. Pero, citando una frase de Ricky Morty, que decía, rompe el patrón, dedícate a la ciencia, tenemos que también aprender a romper estos patrones que nos van generando, porque nosotros no podemos vivir y replicar. Recuerdo que con una paciente alguna vez le dije, o sea, ya habíamos tenido terapia, habíamos tenido roleplay, ya habíamos validado las emociones, ya habíamos hecho todo eso. Ya tocó la confrontativa, porque siempre nos toca una confrontativa en algún momento de nuestra intervención terapéutica. Y viene y me dice, y ahora me está pasando esto, y le digo, verás, contigo, a mí siempre me aburre ir a ver la misma película con diferentes actores. Estás haciendo exactamente lo mismo que hiciste hace 2 años, solo que con otros actores. Y dice, "Ey, que no es lo mismo, a ver, cuenta". O sea, sí estoy... no sé, sí me, Órganes Juan, ahora se llama Pepe. a ver, sí me están dando migajas de amor. Sí estoy con una persona que no le quiero, pero estoy porque quiero. No, sí estoy repitiendo lo mismo, Juan Daniel. Y esa es la forma, yo creo que de romper el patrón, justamente es darnos cuenta, tener esa visión desde afuera, Así y va a ser. tener este discurso con uno mismo y decir, cierto. Es que si no tenemos conciencia, realmente no podemos cambiar patrones. Porque me ha tocado con algunos pacientes donde no tienen consciente, o sea, no son conscientes de que deben cambiar, sino es más fácil sentirse cómodos. ¿Me explico? O sea, para todo paciente es más fácil sentirse en la comodidad de decir, bueno, así vivo mi vida y así está bien. Entonces, justamente eso hace la terapia familiar, que cada individuo pueda ser consciente de qué cosas tiene que cambiar. Ahora, yo voy a hablar de un tema que es de acuerdo con los patrones, están las heridas también. Ya, hay heridas de apego, hay heridas de abandono que hacen que nosotros repitamos nuestros patrones. ¿Cuáles son las heridas de apego? Por ejemplo, la herida de apego es cuando nosotros, por ejemplo, de niños, tuvimos a un padre ausente, ¿Ya? entonces nosotros creamos apego en nuestra mamá, por ejemplo. ¿Ya? Pero está relacionado con la del abandono porque el papá no está presente. Entonces, ¿qué hago yo? Buscar a mi papá en mis parejas. ¿Me explico? Busco ese apego, ese amor que me faltó de mi figura paterna y lo busco en mis parejas, por ejemplo. Entonces son patrones que vienen desde la niñez, desde esas heridas que no están sanadas. Entonces, si nosotros no somos conscientes de eso, si no vamos a terapia, si no realmente Como que tenemos que tienes escuchar activa con uno mismo. exacto, porque es más fácil decir, bueno, culpo al otro, como sí, estoy con esta pareja es así, luego estoy con otra pareja, es igual que mi anterior pareja, pero sí, exacto, pero no me doy cuenta qué cosas estoy repitiendo yo. Es que una de las cosas más difíciles, creo yo, es verse frente al espejo y verse desnudo, verse real. Yo creo que eso asusta. Yo creo que esa es la gran Sí, frustración. también es este hecho de saber de saberme yo responsable de mi vida. A mí me encanta, siempre converso con algunos pacientes, sobre todo cuando tienen problemas de pareja o románticos, es decir, hay un bar con 50 mujeres. Usted entra al bar. 49 son buenas y hay una mala. Usted va a elegir a la mala. ¿Por qué? No es por magia, no es por brujería, no es por alguna situación. Es porque tal vez no estamos repitiendo el patrón y yo he visto que mi vida familiar se manejaba así, yo he visto que en mi vida me merezco eso, yo tengo una herida narcisista que me dice yo no me merezco ser amado ni ser querido y voy a elegir a la mala.
Exacto. Y mientras yo no supere eso, Siempre, bueno. siempre vamos a elegir al malo. De 49 opciones, voy a elegir a la malo. Son decir, Es que estamos acostumbrados al caos. Al- Ahí viene esta teoría del caos. Ya. Si yo vengo de una familia donde mi familia me da esta sensación del caos, de adrenalina, yo voy a buscar eso. Y cuando una persona, una pareja me cause paz, me voy a asustar. Perfecto, la entendí. No era Mercurio retrógrado. Eran patrones de conducta y yo debo realmente me observar. parece fantástico. Solamente para un poquito, acoplar un poquito esta situación. Justo yo estaba con una paciente que me dijo eso. Yo estoy feliz y en paz. Y así, ¿no? Qué bien, y me dice, se siente raro. Yo sé que estoy bien, pero a veces hay por ejemplo, me escribe y me dice, ole, ya estoy mandando mi ubicación, foto, dónde estoy, con quién no estoy. Y el otro me dice, oye, solo quería decirte hola, comerás, tomarás agüita. Y ya, es como, auxilio, ¿qué hago ahora? Y yo, bueno, mira, yo siempre que manejo un poco esa situación de la ironía, digo, bueno, ¿me estás presumiendo o te estás quejando? Decirte para saber qué voy a hacer yo al respecto. Y este tipo de intervenciones me parece fantástico porque a veces vivimos en tanto caos, como dice Erika, que nos olvidamos que lo que tiene ser una pareja de verdad es paz. Y realmente qué difícil, o más bien cómo se ha hecho de formar esta idea, porque nuestros niños y nuestros adolescentes, como están observando que papá y mamá primero están separados, luego que mamá y papá tienen nuevas parejas y lo cambian cada 2 meses. Ahora el amor de ellos es un amor transitorio y ellos lo dicen, pero no es tóxica tu novia. Y te pregunto, a mí me han preguntado, ¿tu novia no es tóxica, Gabriel? No, dice, pero es que entonces no te ama. Y son De tienda normal. guaguas de chiquito, claro, de 7 años, 8 años, que son los guaguas, ¿qué van a saber de eso? Pero ellos ya comienzan a hablar de este tipo de cosas. Y es decirle, no, la pareja es la persona que te da paz, que te da tranquilidad, que está contigo. Y que yo siento que la gente más bien es lo que me quedo con lo que tú dijiste, busca esta adrenalina de constantemente, o sea, chuta, está muy tranquila, a ver, algo pasa, si te va a lanzar una piedra, pues acaso. Incluso les voy a contar un caso. Yo, Ya es un adolescente. yo pensé en una persona. Es un adolescente que su papá se separó de su mamá. Su papá tenía otra esposa, pero cada vez iba a su casa a dormir. ¿Me explico? O sea, tenían como esta relación, ¿no? Él tenía su pareja, pero venía a estar con sus hijos y dormía en esta casa. Entonces, un día este adolescente me dijo, bueno, dice, yo de grande también voy a tener mis dos parejas, mis dos novias, voy a dormir allá un día y otro día acá. ¿Te das cuenta? Claro. A eso es lo que hablamos de cuán importante es la crianza. Cuán importante es lo que los niños observen, lo que los niños escuchen, cuán importante es sanar. Ahora, lo que sí, estamos en una sociedad que cuando una persona es consciente y quiere cambiar, es vista como la oveja negra. Entonces, justamente para eso es la terapia familiar. Para comenzar Para que ya no sea la oveja negra de la familia. La oveja negra es la más consciente, Por- la que quiere cambiar patrones, la que va a terapia, la que busca alguna forma de cambiar. Que rompe el molde. Y que rompe por completo, por ejemplo, todos son doctores o abogados, ella es psicóloga, por darte un ejemplo. Tienes, soy yo, quiero orar. Pero me refiero a que es vista como la oveja negra porque está cambiando este esquema. Si para los niños y los adolescentes es igual, para los adultos también. Si ya estás acostumbrado a vivir en el caos y ves que alguien quiere cambiar y quiere cambiarte o te invita a cambiar, la gente no lo toma bien. Y justamente eso siempre se ha hablado y se presenta hasta en la literatura. Hay un cuento de Monterroso que se llama La oveja negra, en donde una vez nació una oveja negra y inmediatamente le mandaron a fusilar. Y luego le hicieron una estatua de la oveja negra, para que cuando las ovejas blancas nazcan, eh, vean la estatua, se inspiren y sigan siendo ovejas que hacen estatuas. Porque esa es la función. A veces la oveja negra viene y dice, a ver, todo está mal, todo el maldito sistema está mal, todos ustedes están mal. Yo lo llamaron loco y psicólogo está dando razón. Para ellos la importancia, como digo, siempre voy a recalcar este tema, que en cómo lo diste, en cómo te expresas, en cómo buscas que tu familia mejore. Porque si tú dices, estás mal, mami, tienes que cambiar, tienes que ir al psicólogo,
mamá no lo va a aceptar de buena forma. Entonces, ahí está el punto. Claro, se le dice, estás loca, debes irte al psicólogo. La dice, pero ese es el gran problema de la oveja negra, porque la oveja negra siempre es tan ignorada por ser la rara, el diferente, la difícil y Como todo eso. familia peluche y la viven ahí, ay, Que lo único que la única opción para que le Dejar sí, hablar. que la única opción para que le escuchen es gritar, porque nadie le ha escuchado, así que la única forma que me queda es gritar, y como yo grito, entonces no es bien recibido y por lo tanto es aún más ignorado. lo cual genera un gran conflicto. Y esto es justamente algo que pasa mucho en esto de los ciclos vitales de la familia. ¿Cuáles son los ciclos vitales de la familia? Las familias tienen muchísimas dificultades a nivel, tienen problemas vitales que se pueden presentar. Por ejemplo, un caso que tenía yo, una mamá, ya, todo bien, la familia, todo bonito. La hija se le hizo adolescente y llega con un ramo de flores. Ya, casi se muere la mamá. O sea, casi se muere. El papá dijo, yo le veo, le mato. La mamá en el piso y la boba, o sea, me dieron flores tan bonitas y sí me gusta. Pero Un cambio. es un cambio y todas las familias van enfrentando cambios que vienen en relación a los ciclos vitales de la familia. Porque a mí siempre me suele decir, me suele gustar cuando los hijos son adolescentes decirles a los papás, ¿usted recuerda a su guagua que llegaba, le abrazaba, le contaba su día y era todo bonito y jugaba a fútbol? Sí, ya no hay, ya se acabó. Ya es Pero después, adolescente. ahora es adolescente, ahora tenemos esto. Y esto sigue siendo su mismo hijo, tiene valores específicos, pero tiene otro tipo de conductas, porque es un ciclo vital que se rompe. Y eso siempre hace que la familia se desestructure y la familia tiene que acoplarse de nuevo. Y puede acoplarse con la violencia Ujú. o con el amor. Claro, y sobre todo hay que entender que los adolescentes tienen muchos cambios emocionales. Entonces los padres tienen que estar preparados para estos cambios. Y hay que entender también la otra problemática, bueno, más que problemática es que vivimos en una sociedad diferente, vamos transformándonos. Entonces, no es lo mismo a un adolescente, por ejemplo, yo a mi edad, a los 15 años, nada de novios, era una niña, seguía jugando, pero tú ahora ves a niños ya desde los 13 años con su pareja. Entonces, Es verdad. todo se ha transformado, entonces sí existe esta preparación para las familias porque es un cambio. No sé si lo mencioné, pero en terapia familiar también vemos estos cambios súper fuertes que hay en una familia, que es justamente el paso de la niñez a la adolescencia. Claro. Yo creo que uno de los grandes momentos de ser cuando la familia tiene hijos, esto de la adolescencia, cuando los mismos hijos ya se van de casa, yo creo que esos serían también unos hitos Son sumamente importantes. Todo lo que son cambios fuertes. Todo lo que son cambios, el nido vacío, la Fallece alguien de los cuidadores. cuidador, el hecho de que yo me cambie de casa, me cambie de ciudad. Sí, sí, sí. Y bueno, también hay una teoría que explica también en esto justo de que hablamos de la oveja negra, de ser conscientes, que si una de la parte de este círculo familiar cambia, empieza a cambiar, puede empezar el cambio en el resto también. Es importante entender eso. Porque si algo afecta en el círculo y afecta a todos, también si algo cambia, Ujú. puede cambiar a su alrededor. Aunque al inicio sea difícil, pero se puede lograr. Y si es que el sistema está tan rígido y no mismo cambia. Entonces, esto sería mejor como Es desechar y irme. ¿No sería una opción? Sí y no. A veces no puedes tú deshacerte completamente del sistema. Porque te vas llevando todos, que se quedando todos lo que le enseña, todas esas voces. más de Etcétera. escuchar, sería válido hablar de límites saludables. Explícanos. Es decir, yo pongo límites en lo que aprendo también a discernir como Mm, esto me funciona, esto lo acojo, esto no. Sí, y si mi familia, por ejemplo, quiere tomar mis decisiones, pero yo soy una adulta que sabe que va a tomar sus decisiones, tengo que poner límites saludables. Entonces, justamente no es tanto como el hecho de desechar, sino más bien poner límites. Decir, bueno, por ejemplo, si mi relación no es buena con mi hermana, ya la mayoría de tiempo discutimos, ella no está de acuerdo con mis decisiones, simplemente pongo límites. Le saludo cuando nos vemos de vez en cuando, pero ya no le cuento mis cosas, no le estoy contando mis decisiones, porque si yo sé que eso va a causar conflicto entre las dos personas, simplemente pongo límites. Ya, o si esa persona, por ejemplo,
ocurre mucho esto en las familias que uno quiere tomar sus decisiones y los demás empiezan a, sabes, como no, es que no hagas eso, es que tienes que hacer esto. Todos opinan, claro. Exacto, pero ahí está el poder de discernimiento. Es de aprender a discernir qué puede servirme, porque los consejos no están mal, ¿no? Pero cada consejo va de acuerdo a cada persona, a cómo es, Claro. no, desde su consigo. Y eso, A ver, dale, dale. Em, realmente a mí me parece muy adecuado y a eso que yo quería llegar. Si es que nosotros desechamos, a la final yo me genero un dolor, porque a la final termina siendo, se vuelve una pérdida, pero realmente lo que tú haces me parece mucho más válido y es muy funcional, la verdad. Si yo tengo una familia que pelea mucho, que discute mucho, tal vez incluso físicamente no debería estar en ese espacio. Les voy a ver cada fin de semana, les invito a comer, les veo 2 horitas, sé que se van a pasar súper bien y listo. Luego ven después. Y yo creo que así se llevan mejor. Claro, y es una cosa que viene con el hecho del discernimiento y el hecho de tomar mis propias decisiones. Hay un meme que es bastante divertido, que es el papá de Timmy Turner de los Padrinos Mágicos rompiendo la puerta con, con una cosa, con ariete, diciendo, respeto tu privacidad, pero refiero a mi autoridad entrando de todos modos. ¡Pum! Puerta. Y es justamente eso es lo que nos toca hacer a nosotros como personas. Respeto la opinión de todos escuchándolos, pero reafirmo mi autoridad conmigo mismo, haciendo lo que yo quiero hacer de todas formas. Entonces sería una forma de trabajar este tipo de terapias, ¿verdad? Ujú. Terapias sistémicas. Sí, pero también obviamente entra el punto de el amor propio, de trabajar en nuestra autoestima, o sea, no solamente enfocarnos en este tema familiar, si bien es cierto es muy importante porque tienes que manejar las interacciones, límites saludables, pero también es contigo, es un trabajo contigo. Sí, porque si eres una persona, por ejemplo, con inseguridad, con poca autoestima, con poco amor propio, no vas a estar segura de tomar tus decisiones. Siempre va a influir lo que el resto te diga o lo que el resto quiera para ti. Entonces es un trabajo También, o sea, es bastante. individual y grupal. Exacto. Bien. Sobre todo en lo individual, de romper esos esquemas y esas acciones que te ataban para ser una persona que no quieres ser. Yo creo que es lo que nosotros siempre hemos dicho en los otros podcasts, Juan Daniel, de ir reconociendo esos discursos que están alrededor de nosotros y que nos van formando a quienes somos. Este es tener esta mirada tan crítica de análisis, decir, ay, este discurso no me está funcionando, más bien lo dejo al lado y crearme uno nuevo. Pero no te crea conflicto esa crítica. Me explico porque ahorita ¿Le entiendes? vivimos en, no me acuerdo cómo le dicen, la era de cristal, me parece, Ya. que le dice, pero a veces es cierto, porque a veces, por ejemplo, puedes dar hasta una crítica constructiva y no es bien vista, pero es porque las personas no estamos como totalmente centradas en nuestras decisiones. Por eso esa crítica, que tal vez esa persona ni siquiera me dijo de maldad, me dijo una crítica constructiva, yo no la voy a recibir bien. Porque me cae mal esa persona. Exacto, o porque siempre. Eso pasó recién en las votaciones. Habían algunas preguntas interesantes, unos pusieron que sí, otros pusieron que no, pero no vamos a hablar de eso. Bueno, No, es Eh, un tema. es un tema aparte que amerita su propio podcast con flojillos y políticos. Y bueno, vamos ya pasando por el último bloque, ya para hablar de un poco de este cierre. Me parece muy importante porque la psicoterapia sistémica es una de las terapias que a mí me agradan mucho, 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 porque siento que es una terapia que mantiene su grado humano, que mantiene su grado teórico y aunque todo el mundo ahorita dice tercera generación es lo mejor, creo que la sistémica es una de las teorías que tenemos que rescatarlas. Porque me parece fantástico el hecho de entender que el ser humano está conformado por sistemas y que el ser humano tiene su propio sistema dentro. Así que un poco, espérennos en la parte final para ya ir cerrando todo este proceso. Claro que sí. Les esperamos. Hasta luego. Vamos. Bueno, continuamos con este último bloque. Ya estamos cerrando. Aquí nuevamente estamos con nuestra invitada, la magíster Erika Ramón, que el día de hoy nos está acompañando y nos está hablando de estos procesos o de la teoría sistémica. Tal vez quisieras decir algo, un poquito ya de resumen para ir finalizando. Sí, bueno, como hemos hablado el día de hoy, la terapia familiar es bastante buena. En realidad nos ayuda en muchos aspectos, incluso en temas de adolescencia, que creo que son muy importantes, porque en la adolescencia hay muchos cambios. Hemos visto temas de adicción, hemos visto temas de depresión, de ansiedad.
Y tenemos que entenderlo desde esta manera, que la familia también es importante en estos procesos y qué mejor que la familia pueda estar conectada, existan mejores dinámicas, que podamos cerrar ciertos patrones, que podamos interactuar de manera adecuada y que mejoremos nuestra comunicación también con nuestra familia. Claro que sí. Juan Ujú. Daniel. Bueno, un poco recalcarles un poco esto que una vez ya hablamos del efecto Lucifer de Zimbardo, que él tiene una frase que creo que resume bastante bien eh, por qué es necesaria la terapia familiar y por qué es necesaria la terapia sistémica. Zimbardo decía que cuando yo pongo, había esa frase que una manzana podrida corrompe a todo el barril. Y Zimbardo dijo, lo que está podrido no es la manzana, es el barril. Y a veces eso es lo que uno puede ver en la terapia sistémica, en donde las dificultades, los patrones represivos, las violencias, los malos tratos y todo eso, es lo que daña al sistema en general, más no la persona por la que viene, porque justamente como nos dijo Erika, a veces la persona que llega a sesión es la más cuerda, Por es supuesto. la que, a ver, contigo no es la cosa, ¿contra qué? ¿Quién está generando todo este sistema? Porque lo que tú me estás diciendo es coherente. Y es un poco este juego, porque recordemos que que para llegar a terapia familiar o terapia sistémica no es llegar a ver a quién regaño primero, es entender cómo funciona el sistema y que todos llegamos a acuerdos en donde todos podamos ser mejores y más felices. Y a veces con las salidas de las familias a terapias sistémicas es casi nos matábamos, pero ahora sabemos cómo manejarnos de forma adecuada y todos nos llevamos bien, por nuestros límites, con nuestros espacios y con nuestros momentos. Así que si ustedes tienen la oportunidad de trabajar a nivel familiar con algún tipo de problemática, creo que es lo mejor que se puede ejecutar. Claro que sí. Y realmente ustedes deben entender, o más bien después de haber escuchado todo este podcast, de qué es lo más importante con lo que se debe trabajar. Actualmente tenemos bastantes problemáticas de lo que son drogas, la misma delincuencia, y decimos, hay que dar más armas para los delincuentes. No, trabajen con las familias, comiencen a devolverles a ellos la responsabilidad de la crianza. Hay que trabajar ese sistema para que realmente cambie toda la parte social a nivel económico, político y social del Ecuador. Realmente debemos regresar a trabajar con la familia, entendiendo que la familia es el núcleo de la sociedad. Realmente les agradecemos muchísimo. Nuevamente, gracias, Erika, por venir el día de hoy. Realmente de todo corazón. Les esperamos el próximo jueves a su podcast de Prisma 360 Psicología. Nos vemos. Hasta la próxima. Dios.